En el libro del Génesis, encontramos la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban ubicadas en una llanura fértil. La gente de Sodoma y Gomorra era conocida por su maldad. Sus corazones estaban lejos de Dios. Vivían para el placer y el pecado. La Biblia nos dice que su pecado era muy grande. No honraban a Dios. No se preocupaban por los pobres o necesitados. En cambio, estaban llenos de orgullo y egoísmo. Los clamores de su pecado llegaron a los cielos. La gente de Sodoma y Gomorra había abandonado las leyes de Dios. Habían dado la espalda a lo que era correcto. Habían elegido vivir en la oscuridad en lugar de la luz. Su maldad era un hedor para Dios. Su pecaminosidad era tan grande que no podía ser ignorada. Dios, que es santo y justo, no podía permitir que su maldad continuara. Decidió juzgar a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Dios le reveló su plan a Abraham. Abraham era un hombre de fe. Tenía una relación cercana con Dios. Caminaba con Dios y hablaba con Dios. Dios confiaba en Abraham. Dios le contó a Abraham sobre su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Abraham estaba profundamente preocupado. Sabía que Dios era justo. Comprendía que el pecado tenía consecuencias, pero también sabía que podría haber personas justas en esas ciudades. Abraham era un hombre compasivo. Se preocupaba por la gente de Sodoma y Gomorra, aunque estuvieran hundidos en el pecado. Se atrevió a acercarse a Dios en su nombre, intercedió con valentía por ellos. Abraham le rogó a Dios que perdonara las ciudades, si había incluso unas pocas personas justas que vivieran allí. Comenzó preguntando si Dios perdonaría las ciudades por el bien de 50 personas justas. Dios dijo que lo haría. Abraham continuó suplicándole a Dios. Negoció con Dios preguntándole si perdonaría las ciudades por 40 personas justas. Dios estuvo de acuerdo. Abraham insistió aún más, preguntando por 30, luego 20, luego 10. Cada vez, Dios, paciente y misericordioso, estuvo de acuerdo. Esto nos muestra la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira y abundante en amor. Él desea que todos se arrepientan y sean salvos. Él está dispuesto a perdonar incluso a las personas más malvadas si se vuelven a Él. Aunque Sodoma y Gomorra estaban llenas de maldad, Dios todavía estaba dispuesto a mostrar misericordia. Estaba dispuesto a perdonar las ciudades si tan solo se pudiera encontrar un pequeño número de personas justas. Esto revela el corazón de Dios. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra nos enseña una lección poderosa sobre la importancia de la oración. No debemos tener miedo de acercarnos a Dios en nombre de otros, incluso aquellos que parecen estar lejos de Él. Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia. Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para investigar. Llegaron por la noche y encontraron a Lot sentado en la puerta de la ciudad. Lot era pariente de Abraham. Había elegido vivir en Sodoma, pero seguía siendo un hombre justo. Lot recibió a los ángeles en su casa y les ofreció hospitalidad. Pero los hombres de Sodoma se habían enterado de los extranjeros. Rodearon la casa de Lot y le exigieron que les entregara a los ángeles. Querían abusar de ellos. Esto muestra la profundidad de su depravación. No tenían respeto por los extranjeros, no tenían temor de Dios. Sus corazones estaban consumidos por la lujuria y la maldad. Estaban más allá de la redención. Lot estaba horrorizado. Se negó a entregar a sus invitados a la mafia, les rogó que abandonaran sus malos caminos, incluso les ofreció a sus propias hijas, pero los hombres de Sodoma se negaron a escuchar. Estaban decididos a salirse con la suya. Los ángeles intervinieron. Golpearon a los hombres de Sodoma con ceguera. Los hombres tropezaron, incapaces de encontrar la puerta. Finalmente se dieron por vencidos y se fueron. Los ángeles le advirtieron a Lot que Dios estaba a punto de destruir la ciudad. Le dijeron que reuniera a su familia y huyera. Lot dudó. Era reacio a dejar todo atrás. Pero los ángeles le instaron a que se diera prisa. Sabían que el tiempo se acababa. Tomaron a Lot, su esposa y sus 2 hijas de la mano, y los sacaron de la ciudad. Mientras huían, los ángeles les advirtieron que no miraran atrás. Debían correr por sus vidas y no detenerse hasta que llegaran a un lugar seguro. El juicio de Dios estaba a punto de caer. Tenían que escapar mientras pudieran. La esposa de Lot, sin embargo, no pudo resistir la tentación. Miró hacia atrás a la ciudad, tal vez por curiosidad o nostalgia. Y al mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. A la mañana siguiente, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas. La tierra tembló.
El humo se elevó hacia el cielo. La llanura, antes fértil, se transformó en un páramo desolado. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio aleccionador del poder y la justicia de Dios. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y recto. No tolerará el pecado para siempre. Llega un momento en que el juicio debe caer. La Biblia nos dice que el humo de las ciudades se elevó como el humo de un horno. Las ciudades antes orgullosas quedaron reducidas a cenizas. No quedó nada más que una ruina humeante. El juicio fue rápido y completo. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia para todas las generaciones. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. Nos muestra que Dios se toma en serio la santidad. Nos insta a apartarnos de nuestros malos caminos y buscar su perdón. La historia de Sodoma y Gomorra es difícil. Plantea muchas preguntas sobre la justicia y la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios destruyó las ciudades por completo? ¿No había otra forma de lidiar con su pecado? Algunas personas argumentan que Dios fue demasiado duro en su juicio. Señalan que había personas inocentes viviendo en Sodoma y Gomorra, incluidos niños. Cuestionan si el castigo se ajustaba al crimen. Otros argumentan que Dios estaba justificado en sus acciones. Señalan que la gente de Sodoma y Gomorra había rechazado a Dios por completo, habían dado la espalda a sus leyes y vivían en abierta rebelión contra Él. Argumentan que Dios tenía derecho a juzgar su pecado. En última instancia, debemos confiar en la sabiduría y la justicia de Dios. Puede que no siempre entendamos sus caminos, pero podemos estar seguros de que Él es bueno y que hace lo correcto. Debemos recordar que Dios es amoroso y justo. La historia de Sodoma y Gomorra destaca el equilibrio entre la justicia de Dios y su misericordia. Por un lado, vemos el justo juicio de Dios contra el pecado. No puede permitir que la maldad quede impune. Por otro lado, vemos la misericordia de Dios al perdonar a Lot y su familia. Incluso en medio del juicio, Dios proporcionó una vía de escape para aquellos que eran justos. El deseo de Dios no es castigar a los malvados, sino llevarlos al arrepentimiento. No se complace en la muerte de los malvados. Anhela que todos se vuelvan a Él y vivan. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que el juicio de Dios, aunque a veces se retrasa, siempre es seguro. No podemos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Pero también nos enseña que Dios es misericordioso y compasivo, está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia atemporal para todas las personas. Nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. Nos muestra la importancia de vivir vidas rectas. Nos insta a huir del mal y buscar la santidad. También nos recuerda la importancia de compartir el Evangelio con los demás. Podríamos ser la única Biblia que alguien lea. Podríamos ser el único ejemplo del amor de Dios que vean. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una lección de historia antigua, es un mensaje relevante para nuestros tiempos. Vivimos en un mundo que es cada vez más hostil a la verdad de Dios. Abundan la inmoralidad y la maldad. Necesitamos recordar las lecciones de Sodoma y Gomorra y vivir de una manera que honre a Dios. Aprendamos de los errores del pasado, elijamos seguir el camino de justicia de Dios, y compartamos su amor y verdad con un mundo que lo necesita desesperadamente. Dejemos que la historia de Sodoma y Gomorra sirva como advertencia y guía a medida que navegamos por los desafíos de nuestros días.